Muy bien. Ok, vamos a hablar de cirrosis. Cirrosis es una enfermedad muy común. En el Perú se calcula aproximadamente unos 350.000 cirróticos, lo cual es una cifra importante. Pero ahora está avanzando más frecuente que antes. Al alcohol, a los virus, que han bajado un poco, se ha añadido ahora la enfermedad esteatóxica hepática. Probablemente en este momento la principal causa de cirrosis a nivel mundial es la enfermedad hepática esteatóxica. Y por eso que lo han añadido este año al syllabus. Cirrosis, ya saben ustedes que es el desarrollo de nódulos de regeneración rodeado de bandas fibrosas. Y esto es, generalmente el hígado es un órgano que tiene capacidad de regeneración, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Sin embargo, en la cirrosis pierde eso, por alguna razón pierde su capacidad de regenerar y se produce una gran cantidad de fibras que rodean a esos nódulos, ¿no? Y eso va a llevar a que haya una hipertensión portal y el estadio final de la enfermedad. Estos cambios profundos producen severas alteraciones en la estructura, en la arquitectura del hígado. Entonces, como consecuencia de eso, hay una serie de reacciones que se van a producir. Recuerden ustedes que el hígado tiene 500 funciones, en prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Por lo tanto, hay que estudiar esa enfermedad en profundidad. Hay muchos avances que se han hecho hasta ahora y se ha empezado a mejorar la comprensión, no solamente de la historia natural de la enfermedad, que ahora la tenemos perfectamente definida en dos momentos, la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. La cirrosis compensada es un problema muy crítico porque generalmente es asintomática. Y al ser asintomática, se escapa del diagnóstico precoz. La idea es tener un diagnóstico temprano de la cirrosis. Cuando está en fase avanzada, poco ya podemos hacer, a menos que hagamos un trasplante. Pero el trasplante es el privilegio de pocos, ¿no es cierto? Entonces, pues, ya han mejorado algunas cosas en el tratamiento. Lo más importante quizás de un cirrótico en fase descompensada, ¿no es cierto?, es mejorar los síntomas y mejorar su calidad de vida. Un aspecto fundamental en el estado de descompensación es un severo compromiso del estado nutricional. Y el estado nutricional en la cirrosis es una causa, casi siempre condiciona las complicaciones más severas. Es más, es un impedimento para que se le pueda hacer trasplante, por ejemplo, de hígado. Entonces, eso hay que cuidarlo. El único tratamiento curativo ahora es el trasplante. ¿Pero cuántos hacen trasplantes? Hace 15 años que están trasplantando en el Almenara, el doctor, ya me acuerdo de eso. Bueno, que está con nuestro profesor, el doctor Martín Padilla. Hacen 15 años y no tienen 300 trasplantes. ¿Cuánto es 300 de 350.000? 0.0000, ¿no es cierto? Entonces, no es una solución viable para todos. Es una solución para un grupo muy pequeño. No solamente por su costo, sino por la complejidad del procedimiento, porque hay que esperar tener donantes que sean, digamos, aptos para donar. También se está probando tratamientos farmacológicos con la única posibilidad que tendríamos, por ejemplo, de mejorar, que es primero detener el progreso fibrótico del hígado y eventualmente, eventualmente regresar a un estado normal. Aunque ustedes no lo crean, 2 enfermedades del hígado crónicas pueden revertir la fibrosis. Uno es la hepatitis autoinmune, bien tratada, en caso de fibrosis, hasta de cirrosis, puede regresar. Y la otra es esta. Cuando tenemos nosotros una enfermedad hepática esteatóxica, ¿no? Con disfunción metabólica, si lo tratamos correctamente. ¿Y cuál es tratar correctamente? Porque no existe un tratamiento. Y ahora vamos a ver. Es bajarle de peso. Si bajamos de peso a un paciente obeso que tiene cirrosis o fibrosis severa, avanzada, podemos mejorar su estado fibrótico. Entonces es un gran objetivo médico el tratar de detectar a estos pacientes en ese estadio. Muy bien.
A ver, ¿cuáles son los criterios para caracterizar una cirrosis? Primero, pronunciada necrosis del parénquima hepático, que no ha sido adecuadamente reparada, ¿no? Puede o no tener proceso inflamatorio inicialmente, una progresión difusa de tejido conectivo, grados variables de regeneración nodular del parénquima, pérdida y transformación de la estructura lobular dentro del hígado y aporte vascular intrahepático e intraacinar alterado. O sea, al alterarse la estructura, la arquitectura histológica del hígado, se distorsionan varios sistemas. Y el más importante quizás en primera instancia es la distorsión del sistema vascular. O sea, la sangre que viene por la porta para poder pasar por el hígado, para que el hígado filtre, depure, desintoxica esta sangre que viene cargada de toxinas que hemos ingerido, lo que sea. Eso se retarda. Entonces hay una lentitud para el paso. Y como consecuencia de eso, la dificultad que tiene el hígado cirrótico no deja pasar con facilidad la sangre, dilata la porta. Y eso se llama hipertensión portal. Un cirrótico, cuando hagan una ecografía, van a ver que la porta tiene un diámetro mayor de lo normal. ¿Alguien se acuerda cuál es el diámetro normal? ¿Cuánto? ¿10 milímetros? Claro. Hay portas que tienen 15, 16. Eso es una hipertensión. Y del otro lado está el vaso que ha crecido. Entonces tenemos un paciente con problemas. Y eso genera un montón de problemas, no solamente desde el punto de vista metabólico, sino también nutricional, digestivo. Hay infinidad. Seguimos. La cirrosis presenta en todo el mundo. Es el más democrático de las enfermedades. A todas las razas, a todos los grupos sociales, pobres, ricos, asiáticos, negros, blancos, andinos, todos estamos en posibilidad de tener una cirrosis. Las diferencias geográficas, en lo que se refiere a la parte epidemiológica, anteriormente era la tasa de consumo de alcohol de la población, frecuencia de, por ejemplo, en los países del este europeo, donde era anterior, Rusia y todos esos países, ahí ingieren una barbaridad de alcohol. Por el frío, probablemente, es un país que consume alcohol de alta concentración. Tasa de consumo, frecuencia de hepatitis viral B. Como todos ustedes saben, la vacuna para la hepatitis B ha producido un descenso dramático y favorable de la infección por el virus B. Pero el virus C sigue campeando, aunque tenemos ahora drogas que prácticamente eliminan al virus en más del 90%. Y esa es una buena noticia. Hasta hace poco teníamos interferón y ribavirina, pero con un poco de suerte tenemos 35% de, ¿cómo se llama? De resolución del problema. También hay la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Esto es lo más importante ahora, y la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se calcula que hay más de 800 millones de personas en el mundo que tienen diabetes. Y la obesidad, aun cuando no pudieran llegar a un estado diabético franco, clínicamente expresado, pero sí tienen problemas de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es el mecanismo más importante para producir las alteraciones del hígado graso. Gracias a la resistencia a la insulina misma no puede transformar los hidratos de carbono, incluyendo azúcares y harinas, en glucógeno, que es la reserva calórica del cuerpo, ¿no? Falla y transforma en triglicéridos. Por eso los cirróticos tienen el hígado, la célula hepática llena de vacuolas de triglicéridos. Muy bien. En exámenes de autopsias hay una prevalencia de 4 al 10%. Pacientes que fallecen de X cosa y les han hecho autopsias, se han encontrado y de esos 4 a 10% hay muchos que no tenían diagnóstico clínico, ¿no? Murieron por otra razón. Pero la incidencia aproximada es de 240 por millón de habitantes. Perú tiene 34 millones de habitantes, 33, 34. 240 por millón, multipliquen y más o menos va a salir la cifra. Ese es un cálculo, digamos, macro, ¿no? O sea, no es un valor epidemiológico claro. Bueno, las causas, antes estaba el alcohol, más o menos cirrosis era equivalente
alcohólico. El que tenía cirrosis automáticamente se le calificaba como alcohólico. Como ahora, el que tenía SIDA, cuando empezó el SIDA, el que tenía SIDA automáticamente era gay. Y eso no es verdad, ¿no es cierto? O sea, hay muchas personas que no tienen. Hepatitis viral, sífilis congénita, bueno, estas son enfermedades. Esta era la enfermedad hepática grasa, no alcohólica. Ojalá alcance el tiempo para explicarles, ahora se ha cambiado el nombre. Se ha quitado la alcohólica y lo graso, porque tienen efectos discriminativos, dicen, ¿no? O sea, o que te producen una cierta satanización. Fármacos, hay muchos fármacos que pueden producir una reacción, una necrosis hepática que puede llevar a la fibrosis. Congestión venosa, síndrome de Budd-Chiari, por ejemplo, la pericarditis constrictiva, la insuficiencia cardíaca derecha, enfermedad venoclusiva. Todas estas enfermedades que producen congestión en el hígado, aun cuando no tengan una acción directa, esa congestión en el hígado genera la respuesta primeramente de inflamación y luego de necrosis celular. Muy bien. Enfermedades metabólicas, todas estas enfermedades metabólicas, bypass intestinal, enfermedad de Reinbourg y cirrosis criptogenética. La cirrosis criptogenética antes era como 30%. Cuando se descubrió que el hígado graso produce cirrosis, ha bajado ahora en todo el mundo a menos de 10%. Ya no hay mucho diagnóstico de cirrosis criptogenética. Porque criptogenética es una palabra muy bonita, pero significa ignorancia de la verdadera causa. ¿No es cierto? Muy bien, seguimos. Estos son en el año 2007, en la revista de Gasto del Perú, los enterólogos del Hospital Rebagliati publicaron en la revista de la sociedad esto, ¿no? Las 475 pacientes de la unidad de hígado tuvieron estos porcentajes el año 2007. El alcohol todavía era, miren ustedes qué importante era el alcohol. Criptogenética era 21.3, ¿no? Pero esas criptogenéticas, ahora más de la mitad de esas criptogenéticas son por hígado graso. Hepatitis B, 15, C, 11, así, Ese es el cambio más importante que hay ahora, es que esta criptogenética se ha sumado a hepatitis o esteatohepatitis, ¿no? Por hígado graso. Seguimos. Algunos aspectos fisiopatológicos. Una preocupación que tenemos todos es que en la cirrosis, la fibrosis hepática, en vez de destruir necrosis celular y haya regeneración completa, se produce una perpetuación de la respuesta cicatricial a la necrosis. O sea, no responde como cualquiera. Por ejemplo, la hepatitis A la hora de aguda, produce una necrosis de gran parte de las células. Pero hay restitutio ad integrum cuando se cura la hepatitis A. No hay hepatitis A crónica. ¿Por qué? No sabemos. Pero a la vez sí, hay un porcentaje de B y de C que van a tener una respuesta crónica. ¿Hay factores inmunológicos? Sí. ¿Hay factores genéticos? También. Y es posible que acá también sea lo mismo, ¿no? Entonces esas personas que hacen cirrosis, por alguna razón, tienen una respuesta anormal que no permite la regeneración, ¿no? Entonces, pues, y esta fibrosis va progresando poco a poco. ¿Por qué hay fibrosis compensada y fibrosis descompensada? Porque el proceso de necrosis y cicatrización no es pues de un día para otro, ¿no? Se va progresivamente avanzando la fibrosis, digamos, tomando parte del hígado. Normalmente, nosotros podemos vivir sin ningún problema con 1/3 del hígado. Por eso ahora están usando los trasplantes, los autotrasplantes, ¿no es cierto? Porque no necesitas todo el hígado. Nos sobra 2/3 de hígado, aunque no lo crean. Y entonces ahora, justamente, ¿cuándo empiezan los síntomas de la cirrosis? No cuando tienes 1/3 del hígado tomado. Realmente ahí juega un fulbito, toma sus tragos y no pasa nada. Ahora, algunos efectos quizás un poco diferente al que no tiene nada. Pero cuando llega a los 2/3, la fibrosis que ocupa los 2/3 de la degeneración cicatricial, empiezan a tener síntomas, ¿no? El síntoma más precoz, en mi experiencia, es la fatiga.
El paciente que está incluso en cirrosis compensada empieza a tener fatiga. Es esas personas que te dicen a las 5 de la tarde, tengo un cansancio que lo único que quiero es mi cama. No sienten nada, no pasa nada más, pero sienten una fatiga, un cansancio. Ese es un síntoma precoz y de alarma para investigar más allá a una enfermedad del hígado. ¿No es cierto? Entonces, la cirrosis, pues, en un estadio avanzado, ya se acompaña de una total distorsión de la vasculatura, ya empezó la hipertensión portal. Una vez que se instala con fuerza la hipertensión portal, empiezan los problemas más críticos de los pacientes cirróticos. Empiezan a perjudicar una serie de mecanismos bioquímicos normales, etcétera, etcétera. Seguimos. Esto, por ejemplo, es un hígado, esta es la porta, esta es la esplénica, esta es la mesentérica inferior, se unen y forman la porta. La porta es 12 centímetros, tiene la porta, es chiquita, no es una vena grande. Y ven ustedes, el hígado está representado acá, una serie de bolitas, ¿no? Es que la fibrosis, mientras no formen nódulos, no es cirrosis. Lo que define la cirrosis histológicamente es el nódulo. El nódulo es un nódulo de la regeneración, pero rodeado de fibras, de tejido fibroso. Ese es el dato incuestionable de una cirrosis. Pero si solamente tiene fibras, ¿no? Por eso ahora las pruebas del scan, ¿no es cierto? O ¿cómo se llama? La zona de elastografía, al comprobar el aumento de la densidad, de la dureza del hígado, te avisa que ya hay fibrosis. ¿Sí? Y entonces uno precozmente puede, y también te dice cuando hay cirrosis, depende de los valores que obtengas. Es una prueba completamente, que no hace ningún daño, es totalmente no invasiva y que tiene un gran aporte para el diagnóstico. Yo uso más la ecosonografía. ¿Por qué? Porque es primero que es un poco más barato, porque el scan es mucho más caro. No todas las personas pueden pagarse un scan, ¿no es cierto? Y hay también pruebas biomarcadores que se llaman, ¿no? Que nos ayudan a precisar el diagnóstico. Pero esta es más o menos la figura del aspectos. La distorsión vascular son los shunts arteriovenosos. Se forman shunts arteriovenosos, se mezcla la sangre. Entonces, esto compromete el intercambio entre los sinusoides hepáticos y los hepatocitos. Y eso ya es un efecto tóxico, dañino para el hepatocito. El hepatocito empieza a funcionar mal. Ya no tiene todo el oxígeno y los alimentos que necesita una célula para tener un comportamiento normal. Los espacios de Dice, ¿no es cierto?, se llenan con tejido cicatricial y pierden las fenestraciones. Los espacios de Dice, como ustedes saben, tiene pequeños agujeritos, vamos a decir, para poder producir el intercambio. Cuando hay una fibrosis avanzada y se distorsiona, esos espacios son tapados. Entonces, el epitelio de las fenestraciones del endotelio ¿cómo se llama?, de los sinusoides, se cierra y se llama capilarización sinusoidal. Ya no es un filtro con agujeritos, sino es un tubito, como si fuera un nuevo capilar, ¿no? Pero distorsionado. No está yendo a donde debe ir la sangre. Entonces, eso produce las muchas alteraciones que vemos en estos pacientes. Las anormalidades circulatorias de un cirrótico son vasodilatación esplácnica. Todo esto es importante, ahora van a ver. Vasoconstricción, hipoperfusión renal, retención de agua y sal, aumento del rendimiento cardíaco. Estos son problemas macros, grandes, de sistemas grandes. Pero eso cuando tiene ese nivel, ya estamos hablando de una hipertensión portal importante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al haber una hipertensión portal importante, ya podemos tener síntomas: hepatomegalia, esplenomegalia, circulación colateral, palmas hepáticas, telangiectasias. Es cuestión de ir buscando. Muy bien. Todos estos datos están ligados a la hipertensión portal, por eso el eje de la cirrosis desde el punto de vista fisiopatológico es la hipertensión portal, ¿no? Cuando hay hipertensión portal se complica todo. Las 500 funciones del hígado se alteran, incluyendo el apetito y un montón de cosas más.
Por lo tanto, las mayores consecuencias clínicas de esta hipertensión por tal que ya definió la cirrosis son función hepatocitaria alterada. Lógico, pues ya los hepatocitos no están recibiendo la cantidad de sangre arterial, digamos, no sé, sangre para poder sobrevivir. Es como si a nosotros nos quitaran el oxígeno. Segundo, aumento de la resistencia intrahepática. Obvio, si tienes una barrera de cicatrices en el hígado, ¿cómo pasa la sangre? No puede, entonces aumenta la presión intrahepática. Y finalmente, esto condiciona alteraciones que van a llevar en un porcentaje importante a hepatocarcinoma. Gran parte de los cánceres de hígado empiezan con una cirrosis. No todos, pero gran parte sí. Muy bien. Este es un hígado cirrótico. Cuando ustedes examinan un hígado van a decir el borde irregular. Esto es lo que van a palpar, este borde irregular. Superficie irregular, nodular. Aumentada la consistencia. No es ningún secreto, eso es lo que vamos a encontrar cuando examinamos un paciente. Ok. La cirrosis se caracteriza pues por estos septos fibrosos que están vascularizados y van a tener la característica de ligar los tractos portales con otros tractos y con la vena central, resultando que los hepatocitos forman parte de unas islas que están rodeados de estos septos fibrosos y que están libres de una vena central. No tienen vena central esos nódulos, porque han sido desplazados por la cicatrización. Esto es, miren, este es un nódulo cirrótico. Este es un nódulo cirrótico. Este es otro nódulo cirrótico. Esta es una vena central, que no está acá. ¿Dónde está la vena central? Acá no está. Y todo esto es fibros. Esto es fibrosis, ¿ve? Todo esto es fibrosis. Si no hay esto, no se puede decir que es cirrosis. El nódulo de estas características es lo que define histológicamente a una cirrosis. Muy bien. Aspectos clínicos. Es lo que yo les decía, hay una forma compensada y una forma descompensada. Esta puede ser asintomática. Un último estudio de investigación que hicimos acá, ¿no? con fondos de la universidad, era poder identificar precozmente los signos de desnutrición que tienen los pacientes con cirrosis compensada. Claro, la muestra no era muy grande porque el dinero que te da la universidad pues es muy poco, ¿no? Pero por ejemplo nosotros notamos que la prueba en el estudio que hemos hecho, la prueba que más ayuda a sospechar que hay un componente de desnutrición temprano es la fuerza de presión de la mano. Hay un dinamómetro que los pacientes presionan y hay unas cifras para cada, digamos, grupos de edad, ¿no? Y también de sexo. Entonces, de acuerdo a eso, esa fue la única prueba que coincidió en casi todos y pudimos decir que esa es una prueba que deberíamos hacer para tratar de identificar precozmente la desnutrición. Hace bastante tiempo que estoy preocupado por la desnutrición. Cuando ya entramos a la etapa, bueno, en la compensada puede haber un poco de anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga. Esto es lo que yo más he visto. Pero en la forma descompensada hay un concierto de síntomas pues, que tienen toda la patología que se puedan imaginar. Hay ascitis, encefalopatía hepática, ictericia, bueno, y todas las otras cosas que vamos a ver en unas figuras espectaculares. Pero miren ustedes, una vez que se descompensa un paciente, su expectativa de vida es de 50% a los 2 años. Así que a los 2 años van a morir la mitad de los pacientes de cirrosis descompensada, desde el momento que lo diagnosticas. Eso es muy importante, ¿no es cierto? O sea, un cambio cirrótico compensado tiene ese mismo, no, ni 15% a los 5 años y 20 o 30% a los 10 años. Un cirrótico compensado más o menos dura 10 años para que se descompense. Del momento del diagnóstico de la cirrosis compensada, ahora es más fácil porque hay un gran uso de los procedimientos de imágenes. Y las pruebas de imágenes nos pueden hacer sospechar que estamos frente a una cirrosis, ¿no? Aun cuando no tenga síntomas clínicos, que así expreso. Al hacer el diagnóstico más temprano, podemos más o menos contar la historia natural. Ese paciente que dijimos que tenía cirrosis sin síntomas, ¿cuántos años demora para tener cirrosis con síntomas? Por eso que la historia natural de esto es más o menos
unos 10 años se dice que demora entre compensada y descompensada. Todas estas son cifras aproximadas. La cirrosis descompensada, los factores de riesgo de descompensación, ¿qué incluye? Sangrado, hemorragia digestiva alta, no solamente por varices esofágicas, ruptura de varices esofágicas, sino también porque hay gastritis erosivas que también sangran. Y los pacientes cirróticos de etiología alcohólica tienen más úlcera péptica que el promedio de la población general, porque el alcohol es una sustancia tóxica que condiciona un mayor porcentaje de úlcera. Entonces, sangrado, la infección, el sistema inmunitario es severamente alterado de la cirrosis descompensada. Las infecciones son mucho más difíciles, son mucho más complicadas. Consumo de alcohol, medicamentos, deshidratación, estreñimiento, gran parte de las descompensaciones de un cirrótico descompensado que va a ser una encefalopatía hepática, por ejemplo, es cuando se estreñe más de la cuenta, 4, 5, 6 días. Entonces tenemos que cuidar ese intestino como ¿cómo se llama? Como el oro en polvo, porque si se estreñe, entonces empiezan a tener problemas de tipo mental, ¿no? Por eso es importante tenerlos a los pacientes con una deposición muy diaria y eso. Y por supuesto, en el Perú las grandes descompensaciones son por esto, la transgresión dietética. El ser el país con la mejor gastronomía del mundo también tiene sus problemas, ¿no? Para que vean que nada es perfecto, ¿no? O sea, hay mucha gente que se ha hecho millonario con la comida peruana, pero ha comprometido la vida de un montón de personas, porque bien difícil que un cirrótico peruano le diga, no te comas un lomo saltado. Va a ser bien difícil que te haga caso, ¿no? Entonces la dieta no tiene muchos éxitos, por eso, no solamente en los cirróticos, sino en los gordos también. A ver, como hemos dicho, la compensada generalmente es asintomática. Tiene algunos síntomas, pero muy nada. El diagnóstico de cirrosis asintomática es hecha cuando una evaluación incidental, eso es lo que les digo. Como ahora a todo el mundo le hacen, por quítame estas pajas, ecografía, resonancia, tomografía, cualquier cantidad. Ahí se puede ver alteraciones. Justamente la preocupación del hígado graso ha surgido por eso. El diagnóstico en el año 1980, el primero que habló del hígado graso fue justamente por las imágenes que veía en las ecografías. Le llamaba la atención y el ecografista decía, eso es grasa. Los biopsió y encontró que tenían una lesión que era igualita a la de la hepatitis alcohólica. Era exactamente igual. Pero esas personas no bebían alcohol. Confesaron que no bebían alcohol. No eran alcohólicos. Entonces, por eso inicialmente se llamaba hepatitis, o sea, se llamaba así, enfermedad grasa no alcohólica. ¿No? O sea, era una hepatopatía grasa no alcohólica. Justamente para determinar que esos pacientes tienen esas alteraciones no por alcohol. Entonces, eso. ¿Cuál es la presentación clínica inicial? Pero no en la cirrosis compensada, ya les he dicho que es básicamente la fatiga, ¿no? El cansancio. El paciente no te dice fatiga, el paciente te dice cansancio. ¿Ya? Te dice, doctor, me siento tan cansado a las 5 o 6 de la tarde que lo único que quiero es mi cama, te dice. Quiero acostar. Ese detalle que te dice un paciente te tiene que hacer sospechar que de repente el hígado está metido por ahí. En la cirrosis descompensada, todavía se caracteriza por complicaciones agudas y con riesgo. Muchos cirróticos debutan con hemorragia digestiva alta. Son pacientes que nunca supieron que tenían cirrosis, hasta que un día hace una hemorragia digestiva alta. Otra forma que se ve son personas que te dicen, doctor, en los últimos tiempos, en la tarde ya no me alcanzan mis zapatos, se me hinchan los pies. También esa es una forma de presentarse la cirrosis. Otros que te dicen que aumenta el volumen del abdomen. Generalmente ya hay signos de ascitis. Entonces, esos son síntomas que usted no tiene que ver y sospechar que estamos ante una cirrosis. Estos son escasos, no diré que sean muy raros, pero sí con bastante frecuencia se presentan
con una citis, con una varices hemorrágica, con una peritonitis bacteriana espontánea o con una encefalopatía hepática. Así debuta un cirrótico descompensado, porque él no sabía que era cirrótico. Y un día una parrillada, se sopló ahí todos los chorizos que había ahí por haber, y se metió trago y todo lo demás, y en la noche estaba así, torombolo, ¿no? con una encefalopatía hepática. Esa es la forma como muchas veces se inicia. Otras veces es un poco más light, digamos, ¿no? más lenta. Generalmente el cansancio aumenta, ¿no? El paciente siente que algunas comidas le caen muy mal, siente como una indigestión, ¿no? Balonamiento, gases. Esas cosas te tienen que hacer sospechar. Si todo eso va acompañado de ese cansancio que te dice, porque te va a insistir con el cansancio. Muy bien. Ictericia, mire toda la sintomatología que puede tener. Cada uno de estos síntomas que están acá, o signos, cada uno de ellos ya tiene una explicación, pero lo voy a leer simplemente para que vean todo lo que puede haber. Ictericia. La ictericia es un signo de mal pronóstico en la cirrosis. El cirrótico nunca va a tener 10 miligramos de bilirrubina y va a caminar por la calle. Cuando un cirrótico tiene 10 miligramos de bilirrubina, y entonces tienen que fijarse si es indirecta o directa. Porque si es indirecta, puede ser un alcohólico. ¿Sí? Porque el alcohólico produce los mega glóbulos rojos, los glóbulos rojos grandes, que se rompen con facilidad y hacen una ictericia indirecta. Porque un cirrótico con 11, imposible que camine por la calle. Ese pata está medio muerto. Ya está prácticamente en coma. No puede soportar. En la cirrosis, recuerden bien, la ictericia no es un síntoma, digamos, que te lo vas a dejar pasar así nomás. Si tiene 1,5, 2, 2,5, 3, ya pues. Pero si ves un cirrótico que empieza a tener 5, 6, 7, no. Ese cirrótico está ya en un estadio bien avanzado. Los nódulos hepáticos en la palpación, esplenomegalia, ascitis, la cabeza. Ahora van a ver todo esto que está acá. Lo voy a leer rápido porque ahora van a ver en vivo y en directo las fotos. Signo de Curbelier, soplo vascular venoso, eritema palmar, uñas en banda, las uñas de Terry, uñas de muerque, dedos en palillos de tambor, asterixis, los movimientos del aleteo bilateral, de la anorexia, fatiga, pérdida de peso, atrofia muscular. Siempre miren la fuerza muscular que tiene, la fuerza de contracción, el fetor hepaticus, o sea, los pacientes tienen un aliento a azufre, diabetes tipo 2, si es que es un paciente con obesidad o con antecedentes de obesidad, y calambres musculares, cirrosis por virus de hepatitis C, puede haber crioglobulinemia, presión arterial con tendencia a la baja. Los pacientes, este es otro consejo, un paciente con cirrosis avanzada, y es un hipertenso clásico, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento antihipertensivo. Porque estos pacientes ya espontáneamente, por la descompensación de su cirrosis, ya tienen tendencia a la hipotensión. Si le das un hipotensor, lo que vas a hacer es añadirle más problemas, ¿no es cierto? En vez de ayudarlo. Muy bien. En mujeres es común la anovulación crónica, o sea, hay amenorrea, sangrado menstrual irregular. Esto puede ser porque hay niveles de testosterona alterados, elevados, o por el estradiol, en fin. Vienen todas las cosas que se alteran cuando el cirrosis está descompensada. Entonces no esperemos solamente ver síntomas del hígado, o sea, ictericia, o no. Hay una cantidad impresionante de síntomas. Es un paciente sumamente complejo. Cuando la cirrosis es causada por hepatitis autoinmune, oído a la música, puede haber manifestaciones extrahepáticas como anemia hemolítica o tiroiditis. Los pacientes con una enfermedad autoinmune nunca tienen solo una enfermedad autoinmune. Tengan cuidado porque esos pacientes pueden hacer otras manifestaciones autoinmunes. Yo tengo una paciente que la atendí cuando tenía 14 años, ahora tiene creo que ya como 40. Cuando tenía 14 años, una ictericia que le apareció, le diagnosticamos con biopsia, como hepatitis autoinmune y con signos de cirrosis. Le dimos el tratamiento 2 años, a los 2 años se le volvió a hacer otra biopsia. Había desaparecido la cirrosis. No había cirrosis. Hasta ahora vive.
Desde 14 años, tiene 40 debe tener ahora, ¿no? Entonces, pero ella ha hecho una serie de complicaciones autoinmunes también. Por ejemplo, hizo vasculitis. Hizo una vasculitis en una de las mamas que fue una brutalidad de cosas. Paciente que tenía artritis, o sea, hizo cuadros de artritis, en fin. Los pacientes con un problema inmunológico, esperen ustedes que puede tener otras manifestaciones inmunológicas. Porque aparentemente el terreno de esa persona condiciona que tenga otras enfermedades autoinmunes. Muy bien. Hipogonadismo, impotencia en los hombres, infertilidad, pérdida del impulso sexual, atrofia testicular, sobre todo en la cirrosis alcohólica, hemocromatosis. En cirrosis alcohólica se ve ver hipertrofia de las parótidas también. Pueden ver ustedes un alcohólico que tiene así cachetón como Bravo, ¿no? Que tiene las parótidas así hinchadas. Eso también, esas cosas uno se fija y dice, y el tipo te dice, le juro por todos los santos que no tomo. Unas carótidas así hermosas, mentiroso, pues, ¿no? Es un alcohólico. Muy bien. Y hay la contractura de Dupuytren también en alcohólicos. Es decir, el paciente tiene las manos así contracturadas. Ese es un típico, bueno, es muy fácil de ver eso. Ahorita le vamos a mostrar toda esta cantidad de cosas. Imagínense la cantidad de cosas que podemos ver. Acá está. Ictericia. ¿Cuántos miligramos de bilirrubina se necesita para ver el color amarillo en los ojos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿2? Depende. Depende de qué ictericia es. Por ejemplo, una ictericia no conjugada, que son esas ictericias claritas, como que se le dice como tipo limón, claritas. 2 es bien tranca, tiene que tener mucha experiencia para ver, ¿no? Ahora, una ictericia conjugada, directa, ahí sí se puede, esta es directa. En los cirróticos predomina la bilirrubina directa sobre la indirecta. Pero también estas son las famosas palmas hepáticas. En la región hipotenar, ¿no? Se ven estas manchas rojas. Ahí están estas señales, las uñas de Terry y las uñas de Muerke, ¿no? Cuando vean un paciente, ese es un signo de manifestación cirrótica. No me pregunten cómo se produce porque nadie lo sabe, pero sí lo vemos en la clínica, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Todos los pacientes hacen paro hepático? En todo hepatitis, ¿perdón? ¿Todos los cirróticos? Sí, claro. Sí, es un signo muy común. Y es un signo común y precoz, con cierta precocidad. Vemos palmas hepáticas en pacientes que no están descompensados, ¿no es cierto? En cambio, lo que sí no es patrimonio del cirrótico es las telangiectasias. En las telangiectasias se puede ver en las mujeres embarazadas, cuando están gestando, y no tienen cirrosis, ¿no? Pero esto también es cirrótico. Ahí está, miren esa araña, qué preciosura de araña. Es una telangiectasia, pues. Esto hasta el chino de la esquina lo diagnostica, pues es una arañaza. No siempre es así, no se hagan ilusiones. Ahí tienes que buscar a veces con mucho cuidado, como un joyero. Esta es una ascitis a tensión, pero además tiene una hernia umbilical y probablemente está medio ya como para bloquearse, ¿no? Esta ascitis a tensión, lo único que se puede hacer en esta pobre paciente es funciones evacuadoras, paracentesis, y reemplazarlo con albúmina parenteral. Esto ya con medicamentos es casi imposible. Esta es una paciente que vimos en el hospital, acá en este hospital hace muchísimos años. Tiene esa gasa que encima, porque por la tensión de la cirrosis se había producido una solución de continuidad en el ombligo. Entonces, pues imagínate un hospital con una herida abierta ahí, todas las bacterias resistentes, se da un banquete, ¿no? Y hizo una peritonitis, por supuesto. ¿Cómo controlas eso? No hay forma. Acá, por ejemplo, tienes mamas, ginecomastia, pero además tienes
Esta es una vena dilatada y acá también ves imágenes de eso. Pero acá van a ver mejor. Y el hombre ha perdido el patrón de vello pubiano, ¿no? No es el patrón del hombre. Acá miren ustedes, este es un paciente con circulación colateral. Bueno, este es una supermedusa, ¿no? Acá hay ascitis y ginecomastia. Acá están los dedos en palillos de tambor. Estos son pacientes reales. Yo les tomo fotos a todos. Cuando veo algo así interesante, le tomo fotos, ¿no? Para enseñar. Porque a veces no siempre se ve así. ¿Ustedes han visto un paciente cirrótico con dedos en palitos de tambor? ¿Alguien ha visto? ¿Tú? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Tú sí? Hay, sí hay. Claro. Esta es la contractura de Dupuytren. O sea que es alcohólico, de todas maneras. La fascia palmar se contractura y dobla los dedos en esa forma. Es típicamente una contractura de Dupuytren. También hay avitaminosis, ¿no? Deficiencias vitamínicas, y puede tener una lengua ligeramente con pocas glándulas. Entonces es una lengua lisa, roja, como si se hubiera perdido su parte glandular. Y también tiene las queilosis angulares, que casi siempre son productos de deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y si es un alcohólico, peor todavía. Muy bien. ¿Qué encontramos en el laboratorio de un cirrótico? Las transaminasas nunca esperen que van a estar altas, excepto, ¿cuál podría ser una enfermedad que da transaminasas más altas? En todas las causas cirróticas, la autoinmune, la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune sí te puede dar transaminasas un poco altas. El cirrótico tiene 120, 80, 90. Nunca esperemos 500 o 1000 como vemos en las hepatitis, ¿no? Fosfatasa alcalina, menos de 3 veces, hay que ver. Excepto cuando es por cirrosis biliar primaria. En una cirrosis biliar primaria, que ahora se llama colangitis biliar primaria, ahí sí la fosfatasa alcalina es alta, ¿no? La gamma-glutamil transpeptidasa es más específica que la fosfatasa alcalina en alcohólicos. Es más, esa es una enzima que nos sirve para monitorear al borracho. Al paciente alcohólico con cirrosis, tú le prohíbes ingerir licor. Y entonces cuando viene a su control, le pides GGTP. Si lo tiene alto, aunque te jure por todas las vírgenes, habidas y por haber, está tomando licor. Porque el alcohol es el más característico para aumentar los valores en la sangre. Así que ya saben cómo lo pueden ustedes monitorear a un amigo que le gusta empilar el codo. Bilirrubina, cuando hay una bilirrubina que crece, ya se acerca muy pronto el final. La albúmina. ¿Cómo controlas la función del hígado? Todo el mundo habla de pruebas funcionales hepáticas. ¿Cuál es una prueba funcional? El hígado tiene dos cosas que no tiene otro órgano en el cuerpo. Produce albúmina y produce factores de coagulación. Entonces, cuando tú monitoreas a un paciente con cirrosis, lo que más te importa es la albúmina. ¿Por qué? Porque justamente una de las consecuencias, el problema que de esta sala es que doy la espalda y me molesta es, ¿no? Y es la albúmina, porque la albúmina es la fábrica del albúmina. El hígado es la fábrica del albúmina. Entonces, cuando la albúmina baja por debajo de 3.5, eso significa que el hígado ha perdido su capacidad funcional, ¿no? Pero hay pacientes descompensados, por ejemplo, pero que tienen 3.5. Entonces eso te permite a ti un margen de maniobra y le dices al paciente, tiene por lo menos 90% de capacidad funcional. Porque si está produciendo 3.5 gramos, que es lo normal, significa pues que ¿no? El hígado está funcionando posiblemente precariamente. Cualquier cosa que tú metas en su vida lo puede descompensar. También es cierto eso. El tiempo de protrombina es el otro factor que sí es funcional.
Porque si el tipo de protrombina está elevado y el INR se dispara, es porque está funcionando mal el hígado. Son verdaderas pruebas funcionales. Entonces, en un cirrótico tenemos que tener la mayor aproximación al estado funcional del hígado, a la capacidad funcional. Porque eso te permite a ti un margen de maniobra y ver dónde atacas para poder mejorar esas funciones que están alteradas. Por ejemplo, hiponatremia. Bueno, hiponatremia es un problema cuando ya está muy avanzada la cirrosis. No es propiamente una función del hígado, pero altera unas funciones del equilibrio hidroelectrolítico y entonces hay un aumento, mejor dicho, una disminución. Pero esto quiero yo que estas dos cosas, y en tercer lugar, la bilirrubina. La bilirrubina como signo pronóstico, más que como signo funcional, como signo pronóstico. Cuando empieza a subir la bilirrubina, significa que el hígado ha hecho caput. ¿Ya? Ha caído su capacidad. Pero nosotros lo que podemos detectar tempranamente es la albúmina. Entonces hay que mensualmente dosificar albúmina para ver cómo va. Inmunoglobulinas también. El hígado es productor de inmunoglobulinas, ¿no? Los pacientes cirróticos elementan la globulina, las globulinas, ¿no es cierto? Eso se ve en la hepatitis autoinmune, por ejemplo, la gamma globulina está recontra alta. En la cirrosis en general también aumenta, pero no tanto como en la hepatitis autoinmune. Ese es un signo que a veces yo les digo en el examen. No voy a poner esa pregunta, no se preocupe. Pero, ¿qué es gastro dan mañana? ¿Gastro? ¿Qué examen dan mañana? ¿Ah? ¿Hematología? Ah, infectología. Pero si están en gastro, ¿cómo dan infectología? Esos recursos. Bueno, ya veremos. Entonces, digamos, esta es las verdaderas pruebas funcionales para monitorear a un cirrótico, es albúmina, si es alcohólico, gamma-glutamil transpeptidasa, factores de coagulación a través del tiempo de protrombina y el INR, ¿no es cierto? Con esos tres elementos, que no es muy caro, tú puedes mantener al cirrótico en control bastante aproximado. Porque en un cirrótico, lo que nos importa más que nada es su capacidad funcional. Porque ya no podemos hacer nada más. Yo no le puedo curar a un cirrótico, pero le puedo mejorar su capacidad funcional. Por ejemplo, un cirrótico que se alimenta mal, en la vida vamos a pensar que va a mejorar su albúmina. Entonces, en la cirrosis descompensada, la nutrición es lo más importante. Yo hice una revisión sobre las causas de desnutrición en la cirrosis, lo publiqué en la revista, en Anales, y es de lo que más me piden del extranjero, me dicen que quieren. Está publicado en Anales. Entonces, todas las causas y todos los mecanismos que van comprometiendo el aspecto nutricional, desde la digestión, se altera la digestión, se altera la absorción y se altera, por supuesto, el metabolismo de los alimentos, porque el hígado está fallado. Por eso es importante, digamos, eso, ¿no es cierto? Los pacientes con frecuencia tienen anemia, independientemente si están perdiendo sangre, ya sea por las varices esofágicas. Hiperesplenismo, otra cosa importante, las plaquetas. A medida que avanza la cirrosis, las plaquetas van disminuyendo. ¿Cuál es normal en las plaquetas? Siempre les pregunto porque muchos se olvidan. 300, 350,000. Ya. Entonces, eso también, ¿no? Una plaqueta que baja. Hay un punto crítico, que es como si sonaran la alarma de una bomba, ¿no? Que va a explotar. Es cuando llega a 30,000 plaquetas. A 30,000 plaquetas es un paciente que se roza la mano y se pone morado. Ya prácticamente esa sangre ya no coagula. Entonces hay que tratar de mantenerlos por encima de 80,000 plaquetas. Pero no tenemos ningún tratamiento para eso. ¿Qué hacemos? Le damos una droga que baje la presión portal. ¿Cuáles son las drogas que bajan la presión portal? Los beta bloqueadores.
propanolol, ese tipo de drogas, bajan la presión portal, pero no siempre tiene resultado. No existe un medicamento ni un tratamiento para la trombocitopenia. Por lo tanto, es una expresión de la severidad de la hipertensión portal. Tenemos que bajar la presión de la porta. Al bajar la presión de la porta, hay una esperanza no muy grande de que también mejore los plaquetas. Porque un paciente que tiene varices, que tiene la protrombina arribísima, muy arriba, con un INR de 2 o más de 2, y tiene 30.000 plaquetas, ese pata, aunque tenga toda la sangre del mundo ahí en el banco de sangre del hospital, ya se va. No hay forma de controlar esa hemorragia, imparable. O sea, porque se conjuntan varios procesos o varios problemas que tienen que ver con la coagulación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo complejo que es un paciente cirrótico. Lo digo esto porque cuando ustedes hagan su serum, van a estar en un pueblecito donde van a haber pacientes cirróticos. Entonces tienen que conocer estos detalles clínicos para poder ayudar. Ahí no va a haber el FibroScan o no sé qué, o el profesor, no, están ustedes solitos, ustedes son los capos. ¿Cómo hacen? ¿No es cierto? Entonces, pues, por eso les digo, estas cosas que parecen, de repente algunos dicen, no, mucha clínica, yo quiero más FibroScan, más. La clínica no va a morir nunca, por más inteligencia artificial que haya. Eso les puedo asegurar. Ya se van a dar cuenta cuando avancen en su vida. Leucopenia y neutropenia también, trastornos de coagulación y diabetes mellitus. En los obesos, un paciente obeso o con sobrepeso, por el hecho simple de ser obeso con sobrepeso, tiene resistencia a la insulina. Se lo voy a decir así un poco como a veces les explico a los pacientes. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es una expresión que se utiliza como para decir que la insulina no está cumpliendo su función. ¿Cuál es la función más importante de la insulina? Es metabolizar los hidratos de carbono. No solamente los azúcares, sino también las harinas, ¿no? Todo lo que es hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono lo transforma en otro hidrato de carbono que es el glucógeno. ¿No es cierto? Pero el glucógeno es una fuente de energía. Entonces la insulina tiene una llave. En la membrana del hepatocito, abre la puerta cuando está sano y mete el glucógeno. Entonces toda la célula hepática está llena de glucógeno. Cuando ustedes un día no comen por alguna razón, están en ayunas, ¿de qué viven? Todo el mundo tiene metabolismo basal. Consumes calorías aunque no te muevas, aunque estés así como una momia en tu cama, estás consumiendo energía. ¿De dónde sale esa energía? Justamente del glucógeno. Pero ¿qué pasa en el cirrótico? No en el cirrótico, en el obeso. En el obeso se produce una alteración que lleva a que la insulina, en vez de introducir glucógeno, introduce triglicéridos. O sea, triglicéridos. O sea, ha perdido la capacidad de transformar, digamos, los hidratos de carbono en glucógeno y los transforma en triglicéridos. Por eso es que el azúcar es el enemigo público número 1 en el mundo, la fructosa. La principal causa de diabetes es el consumo de fructosa. ¿Por qué creen que las compañías están ahora diciendo Coca-Cola cero y no sé cuánto, no? Por eso, porque la fructosa es el azúcar que más daño le hace al cuerpo. Y eso tiene que ver, o sea que hay una diabetes, aparte de la cirrosis, pero también hay una diabetes que se llama diabetes hepatógena. Son cirróticos que nunca han tenido diabetes, no son diabéticos, pero al alterarse todas las funciones metabólicas que estamos comentando, hacen una diabetes que se llama la diabetes hepatógena, como consecuencia de la pérdida de capacidad que tiene el hígado para manejar todos los procesos metabólicos que maneja. Entonces, esa diabetes hepatógena, ¿no? Tiene algunas características que la diferencian de la diabetes, digamos, clásica o de una diabetes como enfermedad netamente metabólica. Esta es el child
el Child-Turcotte, Child-Turcotte. ¿Cuándo creen que se creó esta tabla de pronóstico? En 1970. Cuando las cosas son buenas, ¿cómo duran? Es como la música clásica, ¿no? Dentro de 50 años, ¿ustedes creen que va a haber raperos? Bueno, raperos habrá, pero raperos no. ¿Sabe Dios cómo será la música? Bueno, lo que dicen que es música. Pero esto, mire, ¿cuántos años tiene ya? Más de 80. Y lo seguimos utilizando. ¿Por qué es importante esto? El señor Turcotte, antes era clasificación de Child-Turcotte, y cuando estaban esos dos, que son los que descubrieron esta tabla, acá había, en vez de INR, o sea, lo de la protrombina, era el estado nutricional. Pero, ¿por qué lo cambiaron? ¿Quién lo cambió? Y le sacó la vuelta a Turcotte, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien difícil evaluar la nutrición. ¿Cómo cuantifico la nutrición de un paciente? Es bien complicado. En cambio lo cambió, ¿por qué? Por los factores de coagulación. Yo creo que está bien, porque el factor de coagulación hemos dicho que son lo que hace, es una de las pocas cosas que hace el hígado, que produce el hígado junto con la albúmina, ¿no? Eso, si se altera la coagulación, de todas maneras se va a alterar. Y además, el cirrótico tiene la trombocitopenia. Tiene trombocitopenia y también factores de coagulación alterados. Por lo tanto, es un valor más estable y más cuantificable, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven, por ejemplo, que tenemos 5 variables. La encefalopatía, si está ausente, se le da 1 punto. Si tiene médicamente controlado, si tú puedes controlar la encefalopatía de un paciente con los medicamentos que le das, con el tratamiento, 2 puntos. Si está pobremente controlada o no controlada, 3 puntos. Segundo, ascitis. No hay ascitis, 1 punto. Ascitis médicamente controlada, 2 puntos. Pobremente controlada, o no controlada, como la señora que vieron con esa ascitis y la hernia umbilical. Bilirrubina, menos de 2 miligramos, normal, 1 punto. Entre 2 y 3, 2 puntos. Más de 3, 3 puntos. Albúmina, más de 3.5, 1 punto. Entre 2,8 y 3.5, 2 puntos. Y menos de 2,8, 3. Es albúmina. INR, menos de 1,70, 1 punto. Entre 1,71 y 2,20, 2 puntos. De manera que un paciente, decimos que está en Child A, que viene a ser el equivalente de cirrosis compensada, cuando tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos, máximo 6. 5 o 6 puntos es un Child A. Significa cirrosis compensada. ¿Ok? Buen pronóstico. Esta es una tabla pronóstica. Si tiene entre 7 y 9, estamos en Child B. Child B. Ahí ya empiezan a complicarse las cosas para el cirrótico, incluyendo su sobrevida. Un Child B ya tiene una tasa de mortalidad mucho mayor que el Child A. Y el Child C ya es una cirrosis descompensada y que tiene menos, el 50% de estos Child C van a fallecer a los 2 años. O sea que miren la importancia de esta tablita. Es tan sencilla y que la puede manejar cualquiera, ¿no? Ahí está, clase A, 5 o 6 puntos, 100% un año, 85% a los 2 años. 7 a 9B, 81, 57, y 10 a 15 puntos, es un Child C, 45 al año, bueno, 50, y 35% de sobrevida a los 2 años. Es complicado, ¿no? Entonces es muy importante, todo paciente cirrótico que ustedes, ya sea en el consultorio, o sea en el hospital donde trabajan, lo primero que hay que hacer es clasificarlo en esta clasificación. Ahora hay otro modo ahora con esto de los trasplantes de hígado, se ha instaurado otro método para calcular la capacidad funcional del hígado. Y también es muy sencilla porque además lo calcula un
¿cómo se llama? Un software en la computadora. Es un índice pronóstico de mortalidad objetivo y fácilmente reproducible basado en 3 variables. La bilirrubina, la creatinina sérica y el cociente internacional normalizado del tiempo de protrombina. Y 3 cositas, ¿no? Se utiliza principalmente para el trasplante de hígado. Lo normal es entre 6 y 40 puntos. Los que están más cerca del 6, menos de 20 entran a trasplante. Más de 20, a menos que tenga vara y mucha plata, no entra a un trasplante. ¿Por qué? Porque ese que tiene más de 20, con seguridad que se va a complicar. Tanto en el acto operatorio o en el postoperatorio. Para eso sirve, es para lo que más se usa, ¿no? Entre 6 es un buen pronóstico y 40 es peor. Bueno, que tiene 40 mejor. Mejor que haga otra cosa. Fíjense, perdón. Para un posible trasplante también. ¿Por el trasplante? Sí, porque cuando me explicaban del MEL, o sea, se toma en cuenta para lo que viene a ser este proceso, pero en el caso de un paciente como que encontraron que tenía metástasis a lo que viene a ser la ratonina, lo descartaron por completo. ¿De qué? Lo descartaron por completo. ¿Porque tenía cuánto? Para un posible trasplante. ¿Pero por qué lo descartaron? ¿Por eso? ¿Cuánto tenía eso? No, pero, o sea, independiente de eso, solo por tener la metástasis. Bueno, si tiene metástasis, ya, pues, ¿qué vas a trasplantar si tiene metástasis? Nada. O si la metástasis en el hígado, ¿qué haces sacándole el hígado? Trasplantando el hígado si el cáncer original está en otro lado. No tiene sentido eso, ¿no? No, esto se hace en los pacientes que sí pueden ser trasplantados. ¿No es cierto? Entonces, claro, cuanto más cerca está del 6, menos de 20, los cirujanos que hacen trasplantes sí le dan la opción. Pero después de 20, ya muy poco probable. Ahora también consideren el estado nutricional. Historia. Cuando ustedes hacen la historia de un paciente, factores de riesgo, hepatitis viral, consumo de alcohol, diabetes mellitus, uso de drogas ilícitas, transfusiones, en fin, todas las cosas que uno tiene que preguntar a estos pacientes. La revisión de sistemas incluirá preguntas sobre fatiga. Yo soy un maniático de la fatiga. Y les digo, de 55 promociones les he dicho lo mismo, la fatiga. Porque nadie le da pelota a la fatiga, pero no todo el mundo está pensando en el super análisis o en una cosa, no, una cosa sencilla. Y el paciente te lo dice, sin que se lo preguntes, te lo dice. Y a veces consultan por eso. Solamente por eso, dicen. No tienen nada más. A las 5 no voy para más. Me tengo que recostar porque si no me caigo. Tienes que investigar, ¿no? Por eso le digo que yo insisto mucho con eso, porque son cosas pequeñas. Hay un libro que dice lo pequeño es hermoso. Entonces ahí eso es hermoso para el diagnóstico temprano, precoz de una cirrosis. La revisión de sistemas, preguntas, bueno, ya. Obviamente edema y todas esas cosas, pues no. Hallazgos físicos, telangiectasias, las arañitas famosas. ¿Dónde van a buscar las arañas? En los brazos, acá, en la parte alta del tórax. A veces en la cara también. Palito de tambor, bueno, no es tan precoz, no es eso. Contractura de Dupuytren, atrofia testicular, hepatosplenomegalia. No todos los cirróticos tienen hígado grande. Hay cirróticos que tienen hígado chiquito. ¿No? Bueno, todas las cosas que hemos visto, que han visto ustedes las fotos, ¿no? Diabetes mellitus, eso hay que buscar, especialmente en pacientes con hepatitis crónica C y agrandamiento de las parótidas. ¿Son cosas sencillas de ver? Sí. No necesitas tener ningún equipo especial para ver eso. Es puro clínica. Ahí está la importancia de la clínica. Esta es una endoscopía alta con varices de esófago. Entonces, esta tiene una manchita roja acá. Estas manchas rojas que se encuentran en una vena varicosa es un signo
inminente de ruptura. Cuando se ve una endoscopía y se encuentra este signo, se llama signo de la mancha roja, entonces se tiene que ligar eso, porque eso se va a romper en cualquier momento. He estado también en ustedes varices grandes, pero todavía no veo ninguna mancha roja por ahí. No sé si la fotografía es lo suficiente buena. Hallazgos de imágenes. Aunque los hallazgos de ecografía pueden ocasionalmente sugerir la presencia de cirrosis, no siempre, tiene que ser un ecógrafo de alta resolución para que te ayude a ver, la imagen te ayude, ¿no? Pero puede ser. La mayor utilidad. ¿No? Entonces, la mayor utilidad de la evaluación por ecografía es capacidad para detectar complicaciones. ¿Qué más nos puede ayudar la ecografía, por ejemplo? A detectar ascitis, ¿no? Hipertensión portal, esplenomegalia. O sea, hay cosas que sí sirven, no tampoco lo descartemos. Sí sirve, pero con limitaciones. De repente un carcinoma hepatocelular. Tienes ahí una chancaca, ya pues, ¿no? O sea, no descarto nada. También puedes ver una trombosis de la porta o de la vena hepática. En zona elastografía, que es lo que yo más uso, ya les he dicho por el precio, y que tiene prácticamente el mismo valor de diagnóstico, ¿no? Que ¿cómo se llama? El FibroScan. Lo que pasa es que el FibroScan es más ficho, como dicen uno de ustedes, ¿no? Pero a mí me gusta más la zona elastografía. Tenemos un exalumno nuestro, de acá de la facultad, que tiene un ecógrafo de altísima resolución, es el mejor ecógrafo en Lima, con toda seguridad. Y con él yo hago las ecografías, las ecosonografías, y me va a decir, con la misma precisión que me dice el FibroScan, ¿no es cierto? Porque han hecho un estudio para ver histológicamente un F4 es cirrosis, un F3 es histológicamente, es una clasificación, un F3 es fibrosis avanzada, un F2 es fibrosis leve moderada, un F1 es indicio de fibrosis y un F0 es normal. ¿Sí? Entonces han hecho una comparación de esta clasificación histológica de la fibrosis hasta cirrosis versus los hallazgos de imágenes en zona elastografía. Entonces él te dice, hemos encontrado tales y tales cosas, el equivalente a un F3 o un F4. Más o menos, y así no le tienes que hacer biopsia. Te ayuda, obviamente no tiene la precisión de una biopsia, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente lo que nos dice el interés que tenemos en la zona de elastografía es el grado de rigidez hepática. Cuanto más avanzada la cirrosis, va a estar más rígido el hígado, ¿no? Porque va a tener más cicatrices, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nos va a decir, y también eso también dice el FibroScan. Y la superficie nodular, que también lo puedes ver en eco, hay atrofia del lóbulo derecho e hipertrofia del caudado o izquierdo. Una cosa, otro consejo clínico, aunque sea de un conejo. Cuando ustedes examinen un abdomen y encuentran que el lóbulo izquierdo, que está por acá, normalmente no se palpa nunca el lóbulo izquierdo, porque es muy chiquitito. Pero aunque el lóbulo derecho esté normal, en un paciente con una hepatopatía puede estar el lóbulo izquierdo aumentado. Si palpan el lóbulo izquierdo, bien palpado por supuesto, casi seguro que es un enfermo hepático. Puede ser cirrosis o puede ser otra cosa, pero porque el lóbulo izquierdo, que es chiquito, nunca se palpa en condiciones normales. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, la superficie nodular, hay atrofia del lóbulo derecho, hipertrofia del caudado e izquierdo, tiene más sensibilidad. La ecografía es simple, sobre todo en los grados F3 y F4 que se corresponden con la escala Metavir. La escala Metavir es eso que les he dicho de los grados, ¿no? F0, F1, F2, F3. Entonces, los ecografistas han hecho estudios para ver la correlación que hay entre un F3 y un F4 y la imagen ecográfica. Ayuda, no es perfecta, ayuda. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a sentar un rato porque ya me estoy cansando. Y ya veo que algunos están medio queriendo dormir. Por querer hacer
una especie de cine acá, se ha puesto estas butacas, pero esto no puede ser butacas para clases, todo el mundo está acá cansado y... Yo tengo un índice, por si acaso, un índice en mis clases de hace muchos años, el índice de Morfeo. Mi ilusión es tener Morfeo 0, nadie se duerme, pero si hay un Morfeo 4 o 5, significa que está más aburrida la clase, así que así está. Bueno, además tengo mi rodilla, me he caído hace 2 semanas, me he roto la frente, me he puesto 7 puntos y me he golpeado la rodilla y todavía estoy lesionado de la rodilla. Por eso me canso un poco cuando estoy parado, ¿no? Me duele. Muy bien. A ver, seguimos. TAC, la tomografía. Tengan mucho cuidado. Esta es otra cosa que yo quiero aconsejarles, digamos, como un padre aconseja a sus hijos para cosas que no son tan buenas, aunque parezcan buenas. Acá hay, en mi opinión, hay un abuso de la tomografía. Una tomografía de abdomen equivale a 20 radiografías pulmonares, en términos de radiación. No pues, así no juega Perú. Si no voy a pedir una tomografía por cualquier cosa, ¿no? Si tengo un procedimiento que me da una aproximación bastante alta, yo veo en una ecografía que es totalmente no invasiva, veo una imagen sospechosa, podría meritar una tomografía, ¿no es cierto? Pero acá piden tomografía para toda la vaina, ¿eh? Hay pacientes que están llenos de rayos X, de radiación. Por la tomografía es una barbaridad de radiación que produce la tomografía. Así que no pidan por pedir, porque eso ya se ha puesto una moda. Es mejor la resonancia magnética, eso sí no te produce ningún tipo de radiación. Es un poco más caro. Entonces, además tiene un ruido terrible la resonancia magnética. Tiene que tapar los oídos porque tiene un ruido, no sé por qué suena tanto. Pero de verdad, un ruido espantoso. Y parte del procedimiento, cuando te van a hacer una resonancia, a mí me hicieron una vez de rodillas hace unos años. Me pusieron acá como audífonos para taparme los oídos. Porque sonaba como si estuviera rompiéndose una campana, igualito. Ok, entonces pues, por ejemplo, un estudio encontró que la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética con un sistema de score para distinguir el child A de los otros grados, y 96, o sea, tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de 82%. La resonancia magnética puede revelar sobrecarga de hierro y estimar la concentración hepática de hierro. Esos son los casos en que tú sospeches que tiene una hemocromatosis, por ejemplo, ¿no? Que es una cirrosis por hemocromatosis, que tiene una sobrecarga de hierro en el hígado. La angiografía por resonancia magnética es más sensible que la ecografía para el diagnóstico de ¿qué? De alguna complicación de la cirrosis, como la trombosis de la vena porta, ¿no? Claro, vas a verlo mucho mejor. El FibroScan mide la rigidez del hígado, igual que la zona de la ecografía, y los cambios grasos en el hígado. Su inconveniente es el costo, pero también, bueno, el costo es básicamente, ¿no? Porque el FibroScan es caro. Por una resonancia que me han hecho de las rodillas hace, no sé, 5 años, creo, 6, me cobraron 800 soles. Es una barbaridad, ¿no es cierto? Demasiado. Por eso le digo, el estudio histológico, claro, ¿cuál es el diagnóstico, el estándar de oro para diagnosticar una cirrosis? Obviamente la histología, ¿no? Pero a ver cuántos son valientes que se dejan hacer histología. A no todos se les puede, por ejemplo, a un cirrótico le podrás hacer histología cuando está en compensada, pero en descompensada, en mi opinión, no se justifica una tubulosis. El riesgo es tremendo, ese paciente está descompensado en la parte de coagulación, ¿no? Y puede ser una hemorragia digestiva intraabdominal, puede rasgar ni hablar. Entonces se ha buscado procedimientos no invasivos, ¿no es cierto? Básicamente los diagnósticos por imágenes son los que más ayudan. Pero también hay ahora biomarcadores, el APRI, el F4, hay varios. Lo que pasa es que como todas las pruebas serológicas, tienen rangos muy anchos, o sea, y en cirrosis no puedes tener rangos tan altos, tan grandes. Dice normal, por decirte, entre 4 y 20, mucho, ¿no? O sea que tiene, la verdad que tiene,
puede tener mucha sensibilidad, pero poca especificidad. Se usan, y nosotros hemos publicado en diciembre del 23, un artículo de cirróticos, de gordos con diabetes mellitus, y usamos no biopsia, porque es bien difícil la biopsia, de hacer biopsia a las personas, y todos los biomarcadores. Muy bien. La sensibilidad de una biopsia hepática de cirrosis tampoco es el 100%, ¿no? Es el 100% cuando es una biopsia laparoscópica. Porque entonces tú ves el hígado y ves el nódulo y haces la biopsia en el nódulo. Pero si es una biopsia ciega, ¿qué pasa si agarras un pedazo de hígado que no está todavía con fibrosis y te dice normal? ¿Cómo va a ser normal? Pero sí salió, porque esta es la biopsia ciega, ahora se hace con laparoscópica. ¿Pero qué significa hacer una biopsia con laparoscópica? Una biopsia con laparoscópica significa que te tienes que hospitalizar por lo menos un día. Después de la biopsia, te tienes que quedar en la clínica hasta el día siguiente por si hubiera alguna complicación. Y ya estar un día en la clínica ya te aumentó el costo, ¿no? Tienes que tener un anestesista. Entonces, ya eso se complica más y más y más y ya se hace pues prácticamente inviable. Muy pocas biopsias se hacen ahora. Solamente a veces se hacen cuando los cirujanos entran a operar y ven un hígado raro que no les parece normal, y entonces biopsian en el acto operatorio. Muy bien. Entonces, por eso ahora casi bien raro que haya trabajos de investigación que hagan biopsia. Bien raro. Porque además la gente no se deja así nomás. El hígado es un órgano místico. La gente cree que el hígado tiene así fantasmas o cosas. Todo le echan la culpa al hígado, ¿no? Tienes manchas, hígado. Mal aliento, hígado. Por eso les digo que hay que tener cuidado. Los objetivos del tratamiento son hacer más lenta la progresión del tejido cicatricial, eliminación del evento. Claro, en algunos casos podemos nosotros retrasar la progresión. Por ejemplo, en el caso de un alcohólico le decíamos, hasta aquí nomás llegaste. En el caso de la hepatitis B le damos tratamientos que son buenos tratamientos ahora. Una pastillita al día por 3 meses, estupendo resultado. Y la hepatitis C ahora, del interferón con ribavirina, que era con un montón de efectos secundarios y el 30% de eliminación del virus, ahora tienes con pastillas 97%. Pero cuesta más de $10,000 el tratamiento. Entonces eso tiene que ir bajando. Cuando se ponga en 10,000 soles, mucha más gente va a poder utilizar el tratamiento para la hepatitis C. ¿Por qué? Porque vacuna, no hay. No se puede hacer una vacuna para el virus C, perdón. ¿Por qué? Porque el virus C tiene 6 genotipos. 6. Preparar una vacuna para 6 genotipos, bien complicado. Entonces, ¿cuántos años estamos detrás de la hepatitis C? Y no se puede. Han experimentado, no se puede. Prácticamente se ha llegado a la conclusión de que mejor es buscar drogas, medicamentos, que te llevan a una eliminación, una reducción o desaparición del virus de la sangre. Y ahora ya tenemos los tratamientos para eso. Entonces, como digo, ya tenemos ahora tratamiento, el alcohol ya también. En hepatitis autoinmune, que es la hepatitis, digamos la cirrosis con un componente más modesto, más democrático, simplemente con prednisona, más del 90% van a responder a la hepatitis autoinmune. Y la prednisona es muy barata, pues, ¿no es cierto? Y ya está. Ahora ya no se llama NASH, por si acaso, ¿no? Ahora se llama MASH, con M, en lugar de N, MASH. Ya le voy a, ojalá, ¿qué hora es? Prevenir, tratar de la desnutrición. Ojalá pudiéramos eso. En ese camino estoy desesperadamente para ver cómo puedo ayudar. Sí hay un esquema. Lo que mejor resultados ha dado en términos nutricionales, y les digo para que el paciente cirrótico tiene que tener 5 a 6 comidas al día, de muy poco volumen. Y la última comida tiene que ser a las 11 de la noche, más o menos. ¿Por qué? ¿Es un capricho? No es un capricho. ¿Por qué? Porque los pacientes, ¿a qué horas cenan? Le preguntas a un cirrótico. Bueno, entre las 7 y las 8 de la noche. Ok. ¿A qué horas toma desayuno? Entre las 7 y las 8 de la mañana. ¿Qué ha pasado? 12 horas.
hasta ese paciente sin ingerir alimentos, está en ayunas, ¿o no? ¿De dónde salen las calorías? Entonces el cirrótico en la noche se empieza él a autodigerir, como si fuera un caníbal, se canibaliza él, porque la energía que no ha ingerido en esas 12 horas de ayuno, la saca de su propio, primero de la grasa y después de los músculos. Entonces, el signo de los cirróticos que están en fase avanzada es la sarcopenia. La sarcopenia es la atrofia de los músculos. Y esa atrofia es porque él se ha comido sus músculos para poder vivir esas 12 horas que no comió nada. Por eso es que la última comida del día es a las 11 de la noche. Todo el mundo, los pacientes le dicen, no, a las 11 es muy tarde, no me vas a dejar dormir. Te vas a dejar dormir, no te preocupes. Pero que tiene que ser alimentación de altísimo poder calórico, energético, ¿no? Por ejemplo, yo les doy a esos pacientes a las 11 de la noche quina con avena, si no es diabético, miel, una taza a las 11 de la noche. Eso es digerible. La quina tiene aminoácidos maravillosos, es una bendición de Dios. Y reemplaza para mí a un medicamento que es justamente aminoácidos en polvo, que vale 150 soles cada sobre. Y tienes que tomar un sobre diario. Lo reemplazas por 3 comidas con quinoa, incluyendo la de las 11, y vas a ver que no necesitas ese alimento de 150 soles diarios. ¿Quién puede pagar 150 soles diarios? Carísimo. Claro, cuando tienes una encefalopatía hepática lo usas, ¿no? Mientras el paciente pueda tomar cosas, porque si es una encefalopatía hepática que está el paciente está, digamos, con el compromiso mental, que ya no hay el riesgo de que sea atragante, etc. Entonces, les digo que la nutrición, ese es ahora el problema que tenemos que tratar. Pero nadie trata porque como los laboratorios no generan nada para eso, porque no da billete, pues. Lamentablemente se hacen las cosas así. Ok. Cirrosis, tratamiento, les puedo decir, bueno, lo que les estoy diciendo, bueno, tienen que suprimir el alcohol, la hepatitis autoinmune, prednisona y azatioprina, más barato imposible, tú. Casi 90% responden a ese tratamiento. Tengo un montón de pacientes de hepatitis autoinmune que viven años y es más barato, pues. Es la más buena y la más humilde de las cirrosis, de las causas. El tratamiento de la colangitis biliar primaria, antiguamente llamada cirrosis biliar primaria, si tú la agarras en fase temprana, cuando todavía no, porque, mira, esta colangitis biliar primaria, es una barbaridad decir colangitis biliar, o sea, ¿cómo va a ser colangitis biliar? La colangitis es porque es biliar, pues. ¿No es cierto? Entonces, para que te dé ictericia, por ejemplo, tiene que ser estadios bien avanzados de la colangitis. Por eso le cambiaron el nombre, porque cirrosis asusta a la gente de cirrosis. Pero un paciente que le diagnosticas una colangitis biliar primaria, para que sea cirrótico de verdad, 40 años. Así, 30, 40 años. Entonces ya tienes con esa, imagínate que te digan, tienes cirrosis biliar primaria y tú no eres médico, no sabes medicina. Escucha la palabra cirrosis, ya te traumaron, ¿sí o no? Entonces le cambiaron a colangitis biliar primaria. Eso ya es más difícil que los pacientes sepan. Pero sí tenemos un medicamento que tiene como 30 años, ácido ursodeoxicólico. Y todos los estudios, mire cuántos años tiene eso, hasta ahora no han podido encontrar una droga que reemplace a eso. Tengo por lo menos 8 pacientes o 10 que están tomando hace años ácido ursodeoxicólico. Y van bien, y van muy bien. Entonces, por ejemplo, esos son tratamientos en cierta forma etiológicos, ¿no? Suprimir el alcohol, el uso de oxicólico, bajar de peso. Esa es la clave para la cirrosis por sobrepeso u obesidad. Si no tiene diabetes, si le bajas de peso,
se puede reducir. Fíjense, la esteatosis hepática está catalogada en 3 grupos por imágenes, por ecografía. Esteatosis leve, esteatosis moderada y esteatosis severa. El ser humano tiene 5% de su hígado con grasa, 5%. Entre 10 y 20, más o menos se puede decir leve. Entre 20 y 40, moderada. Y más de 40 es una esteatosis severa, más o menos. Eso no está muy claramente establecido. ¿Cómo bajas eso? Si ustedes tratan a un paciente con obesidad y ese paciente baja el 5% de su peso en 2 meses o 3 meses, reduce de esteatosis severa a esteatosis moderada, 1 grado. Y si bajas 10% de tu peso en ese periodo, puedes bajar 2 estadios, de esteatosis severa a esteatosis leve. Al llegar a esteatosis leve, definitivamente, ¿qué has logrado? Has logrado que se revierta la resistencia a la insulina. O por lo menos se reduzca su capacidad de hacer daño. Por eso es que la esteatosis hepática, cuando ya está fibrosis y eventualmente cirrosis, se logra reducir el peso, muchos de esos pacientes regresan a la normalidad. La cirugía se ha visto que el 80% de los obesos que le han tratado con cirugía bariátrica, al año, el 80% de esos pacientes que al año han normalizado sus fibrosis hepática. O sea, el peso es la clave para el tratamiento, no hay otra cosa. Ahora hay una droga nueva que vale un montón de dinero para bajar de peso. ¿Qué pasa cuando dejas la droga y estás mentalmente, te gusta el combo? Ya pues, ¿no? Es un rebote ahí que te vuelve más gordo. Entonces, para el NASH, bajar de peso. No hay otra cosa. Bueno, ahora el MASH. Bajar de peso. Esa es la clave. Seguimos. ¿Y qué más hay? Para el B, tenofovir, entecavir, tenofovir uso yo, es más barato y una vez al día, al mes. En 3 meses ha reducido prácticamente normal. Y la C es sofosbuvir y daclatasvir. Es más de 95%. Eso no es poca cosa. Eso es lo que hay que hacer. Nada más. Por eso lo más difícil es la hepatitis grasa o la enfermedad grasa. ¿Por qué? Porque lo más difícil es bajar de peso. Aunque parezca lo más fácil. Bueno, medidas generales, una vez que uno hace el diagnóstico de la cirrosis en un paciente, hay que hablar a la familia y decirle que esta es una enfermedad crónica. La familia es crónica progresiva. No se cura, pero se puede mejorar. Porque mucha gente te dice, tiene la esperanza de que le vas a curar. No, se puede curar si te hace un trasplante. Esa es una cosa muy importante. Y al paciente cirrótico, cuando lo diagnosticas en un estadio compensado, yo le doy 2 cosas. 2 cosas, por la experiencia. 1, les digo, a partir de este momento, acostúmbrese para el resto de su vida a comer bajo de sal. Su enemigo público número 1 para usted es la sal. Y la segunda cosa que les digo a los pacientes es, les doy lactulosa. ¿Por qué les doy lactulosa? Por 2 razones. Son cosas sencillas, baratas, que la práctica se demuestra que te funciona. Porque la lactulosa es un azúcar que no se absorbe. Por lo tanto, no tienes problema con la glucosa en la sangre, por un lado. Y por otro lado, la lactulosa acidifica el medio intestinal. Al acidificar el medio intestinal, ¿qué pasa? Que la urea ya no se puede transformar en amoníaco. Y haces prevención de la encefalopatía hepática. Y tercero, la lactulosa tiene un efecto de hiperosmolaridad que acelera el tránsito intestinal
y evita el estreñimiento. Y es una de las causas que descompensa a un cirrótico. Miren las cosas que tiene que hacer la lactulosa. Es un medicamento barato y de años. Y los pacientes, pero eso hay que acostumbrarlos como se dice, desde la chiquititud de la enfermedad. Cuando el paciente recién asimiló el impacto de que tiene cirrosis, y decirle que él puede hacer una vida casi normal si sigue algunas reglas de vida, de conducta normales, digamos, ¿no? Que no son muy complicadas. Por eso le digo, ya. Otra cosa más. ¿Qué más le digo? Ya. Estas son las complicaciones más importantes de la cirrosis. Ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia por varices, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar y carcinoma hepatocelular. Para hablar de la cirrosis, ya le dije yo al encargado del curso, me tienes que dar una semana, pues, todos los días por lo menos de 1 hora y media de clase. Así que no se puede tratar esto. Para algo les voy a decir. Ascitis, ¿cómo se trata la ascitis? Bájale a sal. Si el paciente come sal, ahí sí que estamos complicados. Entonces, una forma de medir, puedes darle diuréticos a esa paciente que han visto inicialmente en la foto, paracentesis, no hay otra alternativa. Hay shunts, pero tengo peritoneo venosos que se hace. Inicialmente un cirrótico que está con ascitis o con edema, es recomendable que tenga reposo absoluto en cama. Eso ayuda a reducir el edema y la ascitis. 20% de los cirróticos con ascitis son capaces de eliminar elevadas cantidades de sodio en la orina, más de 40 milimoles por día. En esos pacientes la ascitis puede ser eliminada con reposo y dieta hiposódica. La restricción de líquidos solo está indicado de restringir líquidos a un cirrótico en los casos de severa hiponatremia. ¿Cuándo es una severa hiponatremia? Cuando el sodio en el suelo está menos de 120 milimoles por litro. Es un paciente que está hinchado, ¿no? Está hinchado, entonces le prohibimos líquidos y le prohibimos que coma sal. Entonces lo que tiene es una hiponatremia dilucional, que por lo tanto es falsa, ¿no? Tienes que reducir el líquido. ¿Cómo reduces el líquido? Le bajas la ingesta, ¿no? Y con eso va a bajar. Los diuréticos que más se usan en la práctica son la espironolactona y la furosemida, que es un diurético de asa. Encefalopatía, medidas generales, monitorizar la función cardiovascular, respiratoria, renal, mantener los parámetros metabólicos, electrolito, manejar los problemas asociados a la enfermedad hepática crónica, ascitis, hemorragia y las infecciones virales hepatotrópicas. Encefalopatía, identificar los factores. Es muy importante, me voy a parar. Para la encefalopatía, identificar los factores desencadenantes. Hay factores determinantes, hay factores desencadenantes. Los factores desencadenantes, ¿cuáles son? Por ejemplo, dieta excesiva en proteínas, una parrillada, estreñimiento, una infección, cualquier infección, sangrado digestivo, uso de tóxicos, uso de sedantes, diuréticos en exceso y desequilibrio hidroelectrolítico. Esas son medidas preventivas, que son los que desencadenan la encefalopatía hepática, ¿no? Y eso se puede manejar, se puede controlar, más o menos, sin grandes recursos tecnológicos ni económicos. El tratamiento de la encefalopatía es disminuir el sustrato de amonio. ¿Cómo haces? Con la dieta, ya les he dicho, lactulosa. Bajar las proteínas a 1.5 o 1. Disminuir la génesis de amonio con la lactulosa. Es una maravilla eso, ¿no? Y en vez de buscar un medicamento sofisticado que no te va a dar resultado, pero te va a destruir tu bolsillo. Antibióticos. ¿Cuándo se da antibióticos? Neomicina, en realidad neomicina no hay en el Perú. Ahora lo que estamos dando es metronidazol o rifamixina, que es un antibiótico que no se absorbe y es bueno, ¿no? Ahora se puede dar eso, pero quinoa, porque la quinoa, ¿cuál es el problema de la encefalopatía? Que los aminoácidos de cadena son mucho más
Mejor dicho, se produce un desbalance entre los aminoácidos amonogénicos contra los aminoácidos de cadena ramificada. Predominan estos, los amonogénicos. Cuando tú le das lactulosa, buscas el equilibrio. Y cuando le das también aminoácidos, ese medicamento que le dije que era tan caro, es lo que tiene la quinoa. La quinoa tiene gran cantidad de aminoácidos de cadena ramificada. Y cuando le das quinoa, tratas de lograr otra vez el equilibrio entre los amonogénicos y los de cadena ramificada. Y eso les ayuda un montón. Y es muy barato la quinoa comparado con el otro, ¿no? Entonces hay que pensar en el bolsillo del paciente en el Perú. No todos tienen plata. Y antibióticos. Rifaximina. Ya. Bueno, eso ya lo he explicado. Hemorragia varicela aguda. Bueno, ahí hay que ver si está hipovolémico. Hay que meterle en una unidad de cuidados intensivos. Hay que prevenir el resangrado temprano, prevenir las complicaciones, prevenir el deterioro. Medidas de soporte general, resucitación, monitoreo, transfusión, tratamiento del sangrado mismo, prevención. Se puede hacer en el sangrado, intrasangrado, una ligadura de esto, ¿no? De las varices. Determinado del pobre pronóstico de un sangrado, la magnitud de la pérdida y el grado de insuficiencia hepática. Y también la edad. Los pacientes mayores con cirrosis descompensada y que sangran tienen peor pronóstico por la edad. Esa ocasión son la depresión tal, bueno, más o menos mismo. La depresión por propagol. Le bajamos la sal. Le bajamos las proteínas en exceso. Profilaxis del resangrado. Puede haber terapia, o sea, en la agudez de un sangrado puede haber octeotride, eso se usa para parar la sonda, escleroterapia endoscópica, ligadura, los TIPS también. Todos esos son procedimientos que no lo podemos hacer en un pueblito, obviamente. Varices esofágicas sin sangrado previo, profilaxis, beta bloqueadores, es lo que hacemos con todos los pacientes. Hemorragia digestiva, traslado a UCI, ya ni vuelta que dar. Y ella, otros se encargan porque la situación es muy crítica para manejarlo en su casa, por ejemplo, ni hablar. Entonces, esto es una especie de flujograma de sospecha de sangrado, tempranamente le das estas drogas, evidencia, clase, tal, falla, endoscopía, ligadura, falla el control, o un resangrado, otra vez consideres una segunda escleroterapia, y falla el control, entonces hay tratamiento de rescates, como son los TIPS. Los TIPS son puentes, así como hay para el problema del miocardio, que tienes además de los antibióticos. Factores de riesgo: función renal, bilirrubina más de 4, creatinina más de 1 y urea no más de 30 miligramos. En este grupo está indicado la albúmina y prevención de recurrencia con quinolonas. Usualmente representa el estadio final de una secuencia. La incidencia y en 5 años de pacientes con cirrosis con ascitis. Hay tipo 1 y con oliguria y se distingue una grave y rápida progresión de la insuficiencia renal. Supervivencia, 2 semanas. Y el síndrome tipo 2 se caracteriza por una creatinina un poco menor de 2.5, resistente a diuréticos, supervivencia media de 6 meses. En ambos casos, lo único que tiene alguna opción para mejorar un poco, prolongar un poco la vida, o la corrección de la hipertensión portal con TIPS. Eso lo digo, son esos, el síndrome hepatopulmonar. La prevalencia es entre 4 y 44. Según la intensidad se clasifican siempre en leve, moderado y grave. Según la presión de la arterial de oxígeno es de 80 milímetros. Entre 60 y 80, moderado, y menos de 60 y más de 50 milímetros de mercurio es grave. La causa de la hipoxemia
es dilatación de vasos precapilares y postcapilares pulmonares. Esto hace que la sangre venosa hipoxigenada pase rápidamente a las venas pulmonares, con la consiguiente disminución de la oxigenación de la sangre arterial. Esto es, estos son estadios finales, desesperados. Estos son pacientes que necesariamente están en hospitales, y en hospitales de alta resolución, porque son pacientes de cuidados intensivos, porque tienen, sobre todo, el diagnóstico se basa en la enfermedad hepática conocida, oxigenación alterada, gradiente alveolo es más de 15, dilatación vascular intrapulmonar. Y el tratamiento, no hay tratamiento médico, el más prometedor es el trasplante hepático. O sea, nada. ¿Qué vas a hacer trasplante hepático? Se da oxígeno y ahí queda todo. Muy bien. Con esto terminamos esto, pero nos quedan